Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca del balanceo de ecuaciones químicas. Siempre les recuerdo darle like, suscribirse, activar la campana de notificaciones y compartir este contenido. A alguien le puede servir. Empecemos hablando primero un poco acerca de la relación entre el balanceo de ecuaciones químicas y la ley de conservación de la masa. Esta ley fue enunciada en 1785 por el científico francés Antoine Lavoisier. Esta ley dice que en un sistema aislado, durante cualquier proceso físico-químico, la masa se mantiene constante. Esto quiere decir que durante los procesos físicos o químicos, la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Por eso es que ustedes van a observar que relacionar el balanceo de ecuaciones químicas nos ayuda a entender la conservación de la masa, porque la misma cantidad de masa que tiene que haber antes de una reacción tiene que ser la misma al final de la reacción, porque la materia únicamente se está transformando. Miren, por ejemplo, esta ecuación química. H2O más N2O5. Esta reacción tiene como resultado HNO3. Miren, a este lado voy a hacer la misma ecuación. Es la misma ecuación que da como resultado HNO3, pero le agregué un número. Esta pequeña diferencia se llama coeficiente que permite balancear. Si ustedes se fijan en la primera ecuación que escribí, es una ecuación que no está balanceada. ¿Qué fue lo único que utilicé para balancear yo la siguiente ecuación? Un coeficiente. ¿Pero para qué utilicé ese coeficiente? Para igualar la cantidad de átomos de cada elemento antes y después de la reacción. Ok, para entender esto de una mejor manera, vamos a hacer una serie de ejercicios. Para estos ejercicios vamos a escribir estas ecuaciones. Vamos a ver. Hay una serie de pasos que se tienen que llevar para poder balancear una ecuación química. Primero tenemos que contar el número de átomos en cada molécula. Segundo, el número de átomos de cada elemento a cada lado. Y por último, vamos a balancear la ecuación utilizando el método del tanteo. ¿Qué significa? Que vamos a seleccionar un coeficiente que multiplique la cantidad de átomos del elemento para poder encontrar la forma en cómo esta ecuación puede balancear. Son 3 pasos los que vamos a seguir, no lo olviden. Entonces, empecemos primero. Lo primero que vamos a hacer es identificar cuántos átomos hay de cada elemento. Los 3 pasos que les mencioné antes los vamos a resumir en este procedimiento. Si se fijan en ambos lados, obviamente tengo al carbono, al hidrógeno y al oxígeno que están formando parte de esta reacción química. Los mismos elementos que están participando al inicio son los mismos que están participando al final. Lo que hay es una pequeña modificación en cuanto a su estructura molecular, pero la masa no tiene por qué ser diferente. Al principio contamos, tengo un carbono, 4 hidrógenos, 2 oxígenos. En el otro lado de la ecuación tengo un carbono, 2 hidrógenos y miren, 2 y 1, 3 oxígenos. Cuidado, a veces tenemos el mismo elemento en otros compuestos. Hay que contar la cantidad de átomos de cada elemento independientemente se encuentren o no en la misma molécula, a cada lado de la ecuación. Es importante que recordemos qué significa balancear, qué significa o qué se entiende por una ecuación que ya ha sido balanceada. Veamos entonces. Una ecuación balanceada, como les mencioné al principio, es aquella que demuestra una conservación de la masa de cada átomo de cada elemento. Una ecuación va a estar balanceada cuando la cantidad de masa de cada elemento se conserve antes y después de cada ecuación. Entonces, fíjense bien, al principio yo tengo un átomo de carbono, al final también 4 átomos de hidrógeno, 2 átomos al final de hidrógeno,
2 átomos de oxígeno y 3 átomos de oxígeno. Aquí hay algo que tenemos que emparejar. Miren, yo voy a seleccionar el número 2 porque tengo 4 hidrógenos al principio. Si yo coloco un coeficiente 2, aquí al multiplicar por 2 voy a tener 4 hidrógenos. Se va a multiplicar, la cantidad de oxígeno va a cambiar. Voy a multiplicar el coeficiente 2 que utilicé a este lado por la cantidad de oxígenos que hay ahí, son 2. Y sumo los 2 oxígenos que estaban en el dióxido de carbono, siempre a ese lado de la ecuación. Ojo, no es solamente el hidrógeno que se va a modificar en este caso, también se va a modificar el oxígeno, porque el coeficiente aplica para todos los átomos de todo el compuesto, en este caso el agua. Por lo tanto, ya no voy a tener 3 oxígenos porque ese coeficiente 2 está multiplicando el átomo de oxígeno en la molécula de agua, por lo tanto ahí voy a tener 2 oxígenos. Y como les dije antes, más los 2 oxígenos que tenía en la ecuación, en la molécula de dióxido de carbono, eso hace 4. Pero si ustedes se fijan al otro lado de la ecuación, yo solo tengo 2 oxígenos. Si yo agrego este 2 a esta molécula de oxígeno, eso se va a convertir en 4. Pero ¿y cómo descubro yo qué número es el que tiene que ir como coeficiente para poder balancear la ecuación? Por eso se llama al tanteo, porque tenemos que analizar y tenemos que hacer un cálculo matemático mental para que la cantidad de átomos antes de la ecuación, antes de la reacción, sea la misma al final de la reacción. Hagamos otro ejemplo para que ustedes puedan observar. Este ejemplo va a ser un poco más complejo. Bueno, van a ser básicamente los mismos elementos, pero en una ecuación química un poquito más compleja. La famosa ecuación de la respiración celular. Ahí tenemos a la glucosa reaccionando con el oxígeno para producir agua y el producto dióxido de carbono. Bien, recuerden que siempre vamos a seguir los 3 pasos que les mencioné antes, pero lo vamos a resumir en el procedimiento tal y como lo hicimos arriba. Tenemos que identificar cuántos átomos hay de cada elemento antes y después de la ecuación. Recuerden, como tercer paso, vamos a escribir los coeficientes que van a balancear, que van a igualar la cantidad de átomos de cada elemento para que sean iguales antes y después de la reacción. Escribamos carbono, hidrógeno y oxígeno. Carbono, hidrógeno y oxígeno, los mismos elementos que en nuestro ejemplo anterior. Solo que aquí hay un poquito más de átomos. Hay que verificar bien. Vamos a ver entonces en carbono. En carbono yo allí tengo, vamos a contar, en la molécula de la glucosa yo tengo 6 átomos. Vamos a escribir entonces la cantidad de átomos que hay del carbono en este lado de la ecuación. Del hidrógeno yo tengo 12 y del oxígeno yo tengo 6 en la glucosa y 2 que están por aparte. En total de 8 átomos de oxígeno. El carbono al otro lado de la ecuación solo tengo un carbono. En hidrógeno tengo solo 2 hidrógenos y en oxígeno tengo solo 3 oxígenos. Realmente la diferencia es un poquito más grande aquí, pero no importa porque únicamente vamos a utilizar coeficientes para poder igualar la cantidad de masa antes y después de esta reacción química. Si se fijan, tengo un carbono, tengo que llegar a 6 carbonos y la molécula de carbono está por este lado con el dióxido de carbono. Entonces voy a colocar un 6 que me va a convertir ese carbono en 6 carbonos y se me va a igualar la cantidad de carbonos. Ojo, la cantidad de hidrógenos aquí no cambia. Siempre van a seguir siendo 2. La cantidad de oxígeno sí cambia. Tengo 6 por 2, 12, más el que tenía por allí, 13. Todavía no está balanceado, pero podemos hacer cambios. Esto es la ventaja de este método, que nosotros podemos jugar con los coeficientes hasta descubrir cuál va a ser el correcto que va a mantener. Por eso es importante hacer esta tablita que yo hago. Es como una tablita, ¿no? Donde yo escribo la cantidad. Miren, coloco este 6 aquí y multiplico. Siempre voy a tener 6 carbonos. Ventaja. Ahora en hidrógenos, miren, este coeficiente me va a multiplicar los 2 hidrógenos del agua que están a este lado de la ecuación y ya voy a tener 12. En los oxígenos, siempre tenía los 12
ahora con esos 6 van a ser 18 porque el 6 está multiplicando el átomo de oxígeno que está en el agua. Si ustedes se fijan, tanto para el carbono como el hidrógeno ya balanceamos esta ecuación. Nos falta el oxígeno. El oxígeno tiene que ser 18 átomos de oxígeno y ahí solo tengo 8 átomos de oxígeno. Tengo 6 átomos en la glucosa y 2 átomos en el oxígeno antes de la reacción. Si yo selecciono y si yo me fijo bien, ya tengo 6 átomos en la glucosa. ¿Qué puedo hacer para convertir eso en 18? Multiplico por 2 la cantidad de 2 átomos y sumo y va a ser total de 18. Para elegir el coeficiente que va a igualar la cantidad de átomos en esta ecuación, es algo que se tiene que hacer en un análisis y con una estimación matemática. Por eso hay que tener mucho cuidado, hay que analizar bien.